Importante porque cuando el tiempo se acerca, la esperanza crece. El tiempo se acerca al día de la boda, el tiempo se acerca al día de la graduación, el tiempo se acerca, y la esperanza crece. Y cuando la esperanza crece, el corazón se acelera sabiendo que su tiempo de alegría está por cumplirse. Qué hermoso ver que el tiempo se cumple. ¿Qué profecías se han cumplido? ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, una de las profecías que Dios dijo es que el pueblo de Israel sería esparcido por todo el mundo. Y en el año 70 fue rodeado Jerusalén por el ejército romano, quemaron el templo y Jesús había dicho, va a ser removida piedra sobre piedra, y el templo desapareció porque tuvieron que quitar todas las piedras para sacar el oro que había dentro del templo, que se había quemado y se había derretido, y se cumplió la profecía, y el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, fue alrededor del mundo. Y si ustedes buscan en el internet por cuántos países o en cuántos países ha habido judíos, se van a dar cuenta que han estado en todos los continentes. 19 siglos pasaron sin tierra, sin nación. Y cuando llegó el tiempo de Hitler, el pueblo quedó sin esperanza. De cada 2 judíos murió uno, o poquito más, porque había alrededor de 11 millones de judíos en Europa, y Hitler eliminó a 6 millones. Números aproximados, nunca son exactos, pero hay aproximaciones. Sin embargo, es la única civilización de la antigüedad que no ha desaparecido. Desaparecieron los filisteos, esa es una civilización que sí desapareció. Dios se encargó de eliminarlos. Siempre fueron enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Pero los judíos han maniobrado, han luchado y han retenido su fe, han retenido su cultura, han retenido su religión, aunque la fe sea mínima, porque la mayoría de ellos se declara ateos, se declaran como no creyentes, aún conservan la escritura y un grupo conserva la fe en la escritura. Pero ellos también recuperaron la tierra original de ellos. ¿Por qué? Porque la profecía decía que ellos iban a ser recogidos. Dios dijo, yo los voy a recoger de alrededor del mundo y los voy a traer a su tierra original. Y recuperaron Israel y recuperaron Jerusalén. Esto fue un milagro sin precedentes, profetizado y cumplido al pie de la letra. Es algo tan fuerte y tan interesante. Pero en Mateo 24:34 dice la palabra de Dios: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En pocas palabras, la higuera es la representante, es usada como representante de Israel. Jesús la maldijo, se secó, y ahora dice, cuando sus ramas están tiernas y brotan, vuelve a florecer. Israel se secó en el 70, en el 48 vuelve a ponerse verde, y en el 67 se cumple la profecía sobre Jerusalén. En mayo 14 del 48, Israel fue declarado Estado independiente. En esa fecha regresaron los que sobrevivieron del Holocausto. Hoy día la historia del Holocausto, la historia de la muerte en Alemania de tantos judíos, por pilas, por montones, 6 millones de judíos muertos a gas, a congelación, hambre, montón de formas, se hacían montañas de cuerpos y ellos perdieron toda esperanza. Y cuando llegaron en el 48, el día que se estaban declarando como un estado independiente, ese mismo día fueron atacados por los egipcios y por los otros países aliados
porque no estaban de acuerdo que los judíos regresaran a su tierra. Sin embargo, 100 años antes en Argentina, un judío escritor dijo: la única esperanza de supervivencia para el pueblo judío es que regresen a su tierra, lo cual 100 años después, 1948, ellos entran a su tierra, porque su tierra, su capital, Jerusalén, es el símbolo que representa su existencia. ¿Cuántos judíos hay? ¿Cuántos mexicanos hay? Hay aproximadamente un judío por cada 14 mexicanos. O sea, somos 14 contra 1. Nosotros tenemos 200 años de historia, hablando de la independencia de México y estableciéndose en México, más o menos 200 años. Pero los judíos tienen una historia mínimo de 6,000 años. Oiga, usted y yo, mexicanos, ¿somos mexicanos? No. ¿Sí o no? No. O sea, algunos somos más mestizos que mexicanos, ¿cierto? Mexicanos, los aztecas, toltecas, bueno, no me voy a meter en esos terrenos, pero somos mexicanos porque nacimos en México y no somos de Francia, ni de España, ni de Italia, aunque cuando usted por allá, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy de México. Pareces español. No, que español. Yo prefiero ser mexicano. Lo cierto es que en el 48 se cumple la profecía de que el pueblo iba a ser reunido en su propia tierra, y en el 67, más bien en el 49, se cumple que Jerusalén es declarada capital de Jerusalén, de Israel, pero en el 67 se recupera una parte que no se recuperó en la guerra de 6 días, se recupera el East Side de Jerusalén, y todavía no se recupera el área donde está el templo, o donde estaba el templo en los días de Jesús. Todavía está en manos del pueblo árabe. Pero desde el 49 y en el 67 se ha declarado Jerusalén como capital del pueblo de Israel. Profecías cumplidas. Pero los palestinos siguen peleando por ella. Los palestinos son árabes, son islamismo. Y ellos han dicho, ya ve, en el periodo de Clinton, en el periodo de Bush, y todavía hasta la fecha ha habido tratado de paz, y siguen bombardeando Jerusalén, siguen molestándolos, y los palestinos dicen: el único tratado de paz que ustedes van a tener es que nos regresen Jerusalén. Y los judíos primero mueren a regresarla. ¿Por qué? Es porque es su símbolo de supervivencia. Los babilonios mataron a muchos, los asirios, los romanos, luego Hitler, y así sucesivamente. Oiga, si son apenas unos cuantos millones. En México hay 144 millones de habitantes, 144,000 millones de habitantes, y en Jerusalén hay 12,000 millones de habitantes, judíos. 5,000 de ellos viven aquí en Estados Unidos, y el resto en Jerusalén y en Israel, y otros poquitos alrededor del mundo todavía. No se han multiplicado como nosotros. No se han multiplicado como los americanos, mucho menos como los chinos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está como enemigo contra el pueblo de Dios, y ha querido eliminar el pueblo de Dios, ha querido eliminar la palabra de Dios, y ha querido eliminar la iglesia de Dios, y está usando a sus enemigos. Para ellos, Israel y Jerusalén representa símbolo de vida. Es obvio que no soltarán Jerusalén. Estamos en ello. La Biblia es el único libro. ¿Tiene su Biblia? Si no tiene su Biblia, por lo menos muestre ahí su aplicación, la Biblia. No de fútbol, de la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que este es el libro, el único libro, a diferencia de muchos libros religiosos que hay alrededor del mundo. La Biblia es el único libro que se atreve a predecir el futuro. Este libro que usted tiene es un libro profético que habla del futuro, no una vez ni dos, sino 100, 200, 300, centenares de veces. Esa es la grandeza de la palabra de Dios, que profetiza el futuro como si fuera, o como si estuviera hablando de el pasado.
Muchas profecías se han cumplido y hay algunas que estamos esperando el cumplimiento de ellas. Amén. ¿Usted está esperando que se cumpla la palabra de Dios?